Saludos amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Un gusto el llegar hasta esta semana, último domingo de Adviento, cuarto domingo de Adviento, y ya preparándonos para que en la semana celebremos y recordemos el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. El pasaje para esta mañana se encuentra en Lucas 1, 26, 38 y del 46 al 55. También revisen en sus casas 2 de Samuel 7 del 1 al 11, Salmo 89 del 1 al 4 y Romanos 16 del 25 al 27. El tema lo llamé "Para Dios no hay imposible". Y algunos objetivos que podemos lograr es ver cómo el ángel anunció el nacimiento del Salvador Jesucristo a la Virgen María, su situación y la sorpresa que ella se lleva con este anuncio y todas las cualidades que nosotros vamos a reconocer cuando Jesús esté aquí en la tierra. El propósito es que cada uno de nosotros tenga la fe en esas profecías que Dios hizo al ser humano desde 4500 años antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, el cumplimiento de ellas en el nacimiento de nuestro Salvador. Y nosotros sabemos que este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas es un evangelio escrito por un médico, alguien conocedor de la biología humana, de los embarazos, de cómo una persona gentil como él era, se cree que él era de nacionalidad griega y que se le escribía a otro gentil, a otra persona como nosotros que no había nacido en el pueblo de Israel y que quería y estaba preguntando qué estaba pasando allí en Israel con el nacimiento de Cristo. Y pues este evangelio fue escrito con el deseo de que los hechos fueran confirmados con certeza y absoluta fiabilidad, acudiendo a testigos oculares con un diseño ordenado por una persona preparada y que se pudiera confiar en esas narraciones y que llega a nosotros también hasta nuestros días. Y fue escrito en el año 58 y el 70 después de Cristo, abarca un periodo de 38 años y su autor es el evangelista Lucas. Sabemos que este evangelio es el más largo, el más detallado por este médico gentil, y escribe no nada más este libro, sino el libro que le continúa a Juan, Hechos de los Apóstoles. Como misionero y compañero del apóstol Pablo, Lucas puede presentar un relato histórico detallado de la vida de Jesús y presenta la humanidad de Jesús más que cualquier otro evangelio. Algunos han dicho que este libro, este evangelio, es el libro más hermoso que pueda haberse escrito, y vemos cómo Lucas hace un relato detallado de los padres de Jesús, del nacimiento de Juan el Bautista, del viaje de María y José a Belén, y donde Jesús va a nacer en un pesebre. Y nosotros vemos cómo el ministerio público de Jesús se presenta aquí revelando su perfecta compasión y perdón a los hombres. También nosotros en este evangelio de Lucas vemos cómo Jesús entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras pruebas, y Jesús vino a salvar a los judíos, pero también a los gentiles, y a los que son rechazados, a los que son aceptados, a los pobres, a los ricos. Vino a salvar a los adultos, a los niños, a salvar tanto a los libres como a los oprimidos. Y Jesús vino a salvar a todos y a cada uno de nosotros. Vamos a leer el pasaje
que nos dice de la siguiente manera: anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Amén a la palabra de Dios. El versículo 26 nos dice que al 6º mes se refiere a 6 meses después que Elizabeth había concebido, de modo que Juan era 6 meses mayor que Jesús. El ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, la Galilea de los gentiles. Nazaret, una pequeña ciudad que era despreciada por Israel en esa época. A una virgen, en el griego, la palabra parsenos se refiere a una virgen que no había conocido a varón alguno y no ha tenido una relación conyugal. Lucas era médico y entendía todo lo referente a la concepción, a un embarazo, y lo escribe para señalar que no habría una madre de esta manera, desposada. Ella estaba comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Estaba en el linaje directo de David a través de Salomón, y el nombre de la virgen era María. El linaje de María se trazó por David, pero a través de uno de sus hijos, Natán. Por lo tanto, su linaje era perfecto en cuanto a las profecías que se habían hecho siglos atrás, en distintas épocas, sobre que vendría un Mesías y que vendría de la casa de David, como lo refiere 2 de Samuel capítulo 7. Y entrando el ángel donde estaba ella, a donde está ella, le dice, indica el momento más grande, el momento más importante de la historia humana, el anuncio del nacimiento venidero del Señor, de la gloria de Dios en la encarnación de su Hijo, es decir, nuestro Dios hecho hombre. Y le dice este ángel a ella: salve, muy favorecida. Quiere decir en gracia, muy favorecida. Dios es el que le dio esa gracia a María. Y no como algunas veces creemos, ¿verdad? Y como le enseñan las creencias mayoritarias en el país, que ella halló gracia de Dios. Alguien que no merecía, pero había recibido esa notable bendición. El Señor está contigo.
y señala la posición de humildad de esta mujer, de esta virgen. Bendita tú entre las mujeres. No dice más que todas las demás mujeres, como algunos lo enseñan. Sin embargo, ella era definitivamente muy bendita. Mas ella dice que cuando vio al ángel se turba, se sorprende, y una perturbación no ligera, sino una perturbación, una agitación fuerte, y pensaba, ¿qué saludo es este? ¿Por qué me dice esto? Ella de ninguna manera entendió la razón por la cual él se dirigió a ella como lo hizo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Debería traducirse: tú has recibido la gracia de parte de Dios, que es el que la da. No la da ningún ser humano, no la da alguien que esté en la tierra, sino la gracia viene de Dios hacia el ser humano. Y he aquí concebirás en tu seno, debería traducirse, tú concebirás seguidamente en tu matriz, quiere decir inmediatamente, y darás a luz un hijo. Expresa la encarnación, Dios manifestándose en la carne, Dios con nosotros, el Emmanuel, y lo que Isaías 7:14 decía: y llamará su nombre Jesús. La versión griega del hebreo significa el Salvador o la salvación de Jehová. Este será grande. Ese hijo que iba a tener la Virgen María, nos dice la Escritura, que sería grande y será llamado Hijo del Altísimo. Realmente quiere decir el más eminente, y se refiere a Dios, que es quien nos lo va a enviar, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, como se había escrito 1000 años antes de que Cristo estuviera en la tierra, en 2 de Samuel 7, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Y sabemos que esto comenzará en la segunda venida de Cristo y durará para siempre. Y ese reino pudiera haber comenzado, pero como Israel no lo recibió y lo rechazó, hay que esperar a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando lo aceptarán como Salvador y como Mesías, como Rey, así como nos lo indica el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 14. Y avanzando con el pasaje, el versículo 34 nos dice: entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Es probable que ella estaba al final de la adolescencia, tendría unos 15 años, y algunos historiadores así lo mencionan. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tiene la misma connotación cuando se hablaba del Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, como lo indica Génesis 1:2, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Y tiene la misma referencia que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por lo cual el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y podemos revisar, analizar el poder de Dios para crear las cosas, el poder de Dios para dar vida. Y aquí lo hace constituyendo la encarnación, Dios hecho hombre. Él sería el mismísimo Dios y el mismísimo hombre. Y dice: y he aquí Elizabeth tu prima. La palabra prima en el texto griego significa compatriota y no necesariamente un pariente consanguíneo. Sin embargo, María definitivamente pudiera haber sido pariente de Elizabeth. El versículo 37 nos dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lo que es imposible con el hombre es posible para Dios. Y pues no hay ninguna comparación de los poderes humanos a lo que nuestro Dios es.
Por último, el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Maravillosamente demuestra la humildad, maravillosamente demuestra la fe esta señorita, y pensamos que ella se hubiera sentido apenada por la manera que sin base bíblica las creencias mayoritarias del país la han elevado aún hasta un lugar de deidad, pero nosotros vemos aquí la humildad, la disposición, la obediencia al Creador del universo, y le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voz, conforme a tu plan, conforme a lo que tú mandas. Ella da consentimiento en forma simple, en forma sencilla, en forma sublime, que por muy bien hecha por un humano, se rinde a lo que es el poder de Dios hablando, y lo encierra en el acto más extraordinario de fe que una mujer pudiera haber consentido. Y el ángel se fue de su presencia. Qué grandes noticias, qué grandeza, qué sabiduría, qué poder para hacer que coincida el tiempo a través de los siglos, a través de distintas profecías dadas, a través de distintos hombres profetas, y como el Señor, solamente Él es el dueño del tiempo, solamente Él es el dueño de la eternidad y el poderoso que puede hacer efectivo el plan que le había dado de promesa a los seres humanos. Nosotros en este pasaje podemos concluir muchas cosas. Vemos la participación del ángel Gabriel, en un ser obediente y que viene a cumplir una tarea con inmediatez, con rapidez, con seguridad de a quién sirve, a quién lo envía, y a decir lo que le sucederá en un futuro a esta mujer. Así le había anunciado a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, y ahora el anuncio más importante para la humanidad, hecho a esta virgen, a esta mujer joven en un pueblo pequeño de 400 habitantes, una jovencita humilde en un hogar sencillo de ese pueblo. Se conoce que Nazaret era una población de 400 habitantes, y la disposición de participar en esa tarea de parte de esta joven con firmeza, que pregunta, ¿y cómo será esto? No manifestó incredulidad, no manifestó duda, y con sus palabras nos dice cómo era su fe en el trato que tuvo con el ángel. ¿Cómo será esto? Y nosotros podemos aprender de la intervención de este ángel cómo fue que obedece las órdenes de Dios, y qué grande será el Dios a quien sirve, que Él inmediatamente va a hacer ese mandato. Y sabemos que los ángeles protegen, los ángeles también pues obedecen al Señor, y este ser, aunque está sometido a lo que Dios pide, Él no es el centro de la enseñanza. Él, podemos ver, ¿verdad?, que sin quejarse, con inmediatez para hacer la voluntad de Dios, obedece de ir a este lugar sencillo como es Nazaret. No era una ciudad famosa, no era una ciudad muy conocida o visible, incluso era algunas veces un lugar despreciado por el mismo Israel, y él no toma en cuenta eso, sino que sin llamar la atención y sin buscar que los demás lo vean, va y atiende esta tarea que al parecer es pequeña, pero que para nosotros era el anuncio de la venida de Jesús a la tierra, ese momento tan esperado por los que conocen de Dios, quienes creen en Él y le obedecen.
Y bueno, pues no es el centro de la enseñanza el ángel Gabriel, tampoco María es el centro de la enseñanza, aunque sí vemos la situación, la disposición y la fe que ella tiene para decir: hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a la voz del creador del universo. Y bueno, pues vemos cómo se le bendice a ella y se le dice: salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. La madre de Jesús hace la voluntad de Dios. Y así como nos lo dice la carta a los Efesios, Efesios 1, del 1 al 6, nos habla acerca de: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y podemos ver cómo el Señor es el que favorece al ser humano, en este caso a la Virgen. Podemos ver cómo Dios es el que da gracia. Y aquí en el pasaje de Efesios leemos cómo hay términos para aludir a los cristianos: todo el pueblo acepto por la gracia que Él le da al hombre. No hay jerarquías. María es escogida para la gloria de su nombre, y de la misma forma que ella nos llama a todos los seres humanos para que le recibamos y para que a través del Señor Jesucristo seamos escogidos. Y en el caso de María, pues para resaltar que el fruto de su vientre, Jesús, es receptora de la gracia divina, de esta gran salvación. Dios es el que da gracia, no es un ángel, no es otro ser, tampoco es María o algún otro ser humano, sino que la misma Virgen María nos dice: mi alma se regocija en mi Salvador. En el Magnificat de María, que está también en el Evangelio de Lucas, ella dice: mi alma se regocija en mi Salvador. Todos necesitábamos de esa salvación que el Señor Jesucristo traería al ser humano. Y podemos leer en Isaías 7:14 cómo es que las profecías que estaban escritas tantos años atrás, 720 años atrás, que nos recuerdan que se estaban cumpliendo en ese momento y las pudiera ver el ser humano. Es Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y estas profecías tan esperadas por la humanidad estaban sucediendo mientras el ángel le anunciaba a María lo que iba a venir. Una virgen dará a luz. Y esta profecía de parte del Señor se cumplía con ese anunciamiento. Dios tenía todo preparado. Y podemos ver cómo otros evangelistas citan estas profecías, estas promesas. Y así como vemos la intervención del ángel Gabriel, también vemos la intervención de María. Pero vamos a revisar lo que el pasaje nos dice sobre ese ser que vendría a la tierra, sobre nuestro Salvador. Y Él es el centro de la verdad. Él es la razón principal de esta narración, la razón principal del encuentro que tú, yo y cualquier ser humano tenga con Dios. Y el ángel Gabriel enseña varias verdades sobre quién es Jesús, hijo nacido de mujer, a quien cantamos ahora,
esa joya que la Virgen María tuvo dentro de su ser en un vaso de barro, donde la centralidad y lo importante es el Hijo de Dios que vino a la tierra. Y se cumplirá toda esa promesa que decía que nacería de una simiente impecable, sin contaminación de ningún hombre, un linaje limpio, puro, sin pecado personal de ningún ser humano. En la reencarnación, el ser humano no es el que no son los seres humanos los que reciben la gloria, sino esa encarnación, ese Hijo de Dios, ese Rey de Reyes. Y el ángel dice varias verdades acerca de ese Hijo llamado Jesús. Nos dice que iba a ser grande, tan grande que 2000 años después, 2021 años en lo que llevamos de que Él nació, nosotros seguimos conociéndolo y conociéndole, y toda la humanidad sigue oyendo de quién es Jesús. Ese ser grande, famoso, poderoso, conocido por nosotros, Hijo del Altísimo, un Dios manifestado en carne, y siendo uno con Dios. El Señor le dará el trono de David. Hablan conforme a la palabra de Dios y a toda la promesa que desde el rey David se había hecho clara para nosotros, que heredaría el trono de David conforme a su palabra. Reinará eternamente y para siempre. Segunda de Samuel 7 nos lo dice, y estamos viendo cómo se cumple en Cristo ese santo ser, esa afirmación que vemos de su deidad, el Hijo de Dios. Y dice, yo le seré Padre en igualdad con Dios. El cristianismo, como podemos ver, no se trata de nosotros. Dios descendió a la tierra en Cristo Jesús, 100% humano, 100% divino, y el ángel le dice a María todo lo referente a Cristo y que tiene que saber. Nos deja una doctrina, una teología escrita que nos permita encontrarnos con Él, que nos lleve a Dios. Él es el camino, Él sería la verdad y la vida que nos lleva a esa comunión con el Señor. Y no, a través de todo este pasaje se nos da nuevamente la invitación para que de todo corazón tengamos ese trato con Él, para que tengamos esa oportunidad, esa bendición de que nuestro pecado sea perdonado. Todo aquello que nos limita, todo aquello que nos estorba para caminar y vivir con el Señor, se nos da a través de Cristo. Y lo que ya hemos oído, Él es el que nos limpia de los pecados, y si le creemos nos da vida eterna, nos da salvación. Y pues gracias a Dios por su bondad, por su amor, por lo que nos dio en Cristo, y por la invitación que sigue vigente a cualquier ser humano y que se confirma con las lecturas que hacemos diariamente para nosotros estar en una permanente comunión con Él. Démosle gracias a Dios por este plan maravilloso de salvación para mi vida y la de cada uno de los que creemos en Él. Señor Jesús, gracias Señor, porque solamente tú eres un Dios infinito, incomparable Señor, inefable, lleno de tanto amor que ningún ser humano puede resistirse
a ti, Señor, a la invitación que nos haces. Gracias por venir a la tierra, gracias por traernos salvación y porque estamos en espera de tu regreso, Señor, para que tu reino sea instituido aquí en la tierra. Y todas las promesas que has hecho al ser humano las tenemos, Señor. Bendito seas por ello. Amén.